Buenos días. Buenos días, Andrea. Buenos días, profe. Hoy, ¿cómo anda con equipo, Andrea? Bien, ¿Ahora sí tiene computadora? sí, De acuerdo. Vamos a esperar que lleguen a sus compañeros para comenzar. ¿Quiere comenzar usted? sí, profe. Bueno, entonces ahorita yo le digo en qué momento. Sí, Si quiere, por mientras que lleguen, no sé si quiere ir por un café o algo, o si ya tiene todo listo, pues bueno. Pero ya le digo yo en qué momento comienza. gracias. Muy bien, Andrea. ¿Me escucha, Andrea? Sí, profe. Ya llegaron algunos compañeros para que nos acompañen en la exposición. Si gusta, ya puede comenzar. Sí, gracias. Maestro, disculpe, tengo una duda. Ayer hizo una publicación que faltaba una pregunta y varias cositas, no entendí bien. Usted Lo que pasa mencionó tres es, preguntas. lo que pasa es que no me habían aparecido las notificaciones, pero yo ahorita lo revisé hace un momento. Ya vi su comentario y revisé las preguntas. Ya incluso le contesté, pero sí ya las vi. Gracias, Lucero. Ah, ok, muchas gracias, maestro. A mí también me dijo que me faltaba una, Sí, no me había pero ya aparecido, puse las Santiago, tres. pero ya la vi. Muchas gracias.
Bueno, el tema que voy a exponer es de desequilibrios globales. ¿Qué son los desequilibrios globales? Con la expresión desequilibrios globales nos referimos a los enormes desequilibrios de balanza comercial que han acumulado algunos países en el mundo, representados sobre todo por China y Estados Unidos como ejemplos extremos. Bueno, los países a nivel global, Estados Unidos es un país más deficitario, mientras que China es un país más superativo. En la siguiente tabla se muestran algunos datos de la cuenta corriente en 2011. El superávit de China fue de 280.6 y el déficit el más alto fue Estados Unidos. ¿A qué se refiere con déficit y superávit? Bueno, déficit se refiere a que tuvo menos exportación y más importación, y superávit que pues China tuvo más exportación que importación. Estados Unidos. Es el caso de endeudamiento excesivo, consumo excesivo del sistema de seguro social, demasiado, o sea que pues hay demasiado seguro social. Desde 1981 el déficit de la cuenta corriente de Estados Unidos es una constante. El déficit sube en periodos de prosperidad y baja durante las recesiones. El récord fue alcanzado en 2006 cuando el déficit llegó a 803 millones de pesos, o sea, el 6% del PIB. Las causas del déficit incluyen la pérdida de competitividad industrial en los últimos 30 años, bajo ahorro interno, periodos de sobrevaluación del dólar, exceso del ahorro interno en los países exportadores, sobre todo China, Alemania y Japón, y manipulación del tipo de cambio en algunos países exportadores. Frente a la deuda, bueno, financiación para financiar el déficit de deuda. En 2012 la deuda pública de Estados Unidos fue de 16 millones de dólares, poco más que su PIB. Gran parte de esa deuda se encuentra en las reservas de los bancos centrales de todo el mundo. Su moneda. En 2009 las reservas internacionales a nivel mundial constituían el 14% del PIB mundial. De esas reservas, el 60% lo componen activos dominados en dólares. Es el apetito mundial por el dólar lo que permite a Estados Unidos seguir endeudándose y diluir el peso de su deuda mediante la expansión monetaria, en detrimento de los países acreedores. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, aquí dice que pues Estados Unidos es un país muy endeudado, pero gracias a la expansión del dólar, por ejemplo, con la dolarización de algunos países, lo que los lleva a tener una política monetaria expansiva, que es pues la impresión de más dólares. Y en la actualidad, la situación actual es insostenible, por lo que se requiere un ajuste. Este ajuste incluiría la reducción del déficit presupuestario, es decir, bajar el gasto y subir los impuestos. La depreciación del dólar, el desde desendeudamiento tanto público como privado, el incremento del ahorro interno. Además, son necesarias competitividad internacional, la inversión en infraestructura, educación, investigación científica y tecnológica. Ahora vamos con China, que una de las causas de su superávit es la inversión excesiva, cerca del 60% del PIB, el consumo insuficiente, la falta de sistema de seguro social que obliga a las personas a ahorrar demasiado para la vejez y la manipulación del tipo de cambio. Frente a la deuda, bueno, su ajuste incluiría la revaluación de su moneda, la reducción del ahorro interno, el aumento del consumo, un sistema de seguro social generalizado y mejor protección del medio ambiente.
En cuanto a la moneda, bueno, el ajuste de los países deficitarios sería mucho menos doloroso si al mismo tiempo los países superavitaran el consumo interno, reducir el ahorro y fortalecer sus monedas. Bueno, en conclusión, los desequilibrios globales han generado durante el periodo de más rápido crecimiento mayor estabilidad económica de la historia reciente de la humanidad. Esta coincidencia no es casual, sino que ambos fenómenos se han alimentado de uno al otro, por lo que daba la forma abrupta en que, en que ha terminado, o al menos se ha interrumpido. La gran moderación, hay mucha discusión sobre si estos desequilibrios han sido la verdadera causa de las crisis financieras, y es que la correlación entre el crecimiento de las balanzas comerciales de los países y el proceso de innovación e integración financiera es muy llamativa. Paradójicamente, mientras algunos países eran los campeones de la producción industrial y las exportaciones y el desarrollo de su sistema financiero dejaba mucho que desear, países emergentes en rápido crecimiento o simplemente de gran orientación exportadora son capaces de acumular una gran cantidad de ahorro nacional, pero parecen tener enormes dificultades a la hora de dirigirlo a la financiación de la inversión doméstica, e incluso para la inversión en el extranjero de carácter estrictamente productivo. De esta forma, paradójicamente, los países con escasez de ahorros se han convertido en la vía de escape para estas dificultades, especializándose en producir activos adecuados capaces de absorber esos ingentes volúmenes de fondos. Bueno, finalmente, como vimos con los ejemplos de Estados Unidos y China, podemos darnos cuenta de que eh, son casos distintos, pero iguales de déficit. Es un desequilibrio en la balanza de pagos. Y bueno, uno es porque exporta más de lo que importa, y otro pues por lo contrario, falta de ahorro. Y bueno, eso sería mi, mi exposición. Muy bien, Andrea, muchas gracias. Bueno, me gustaría que comentáramos un poco más sobre la exposición ahorita de Andrea. Revisando incluso hasta tal vez en el caso de México y de manera personal, ¿dónde estaría la causa de este tipo de problemática que nos presenta Estados Unidos? Y recordando que pues Estados Unidos es el país vecino, el cual nos da mucha influencia, y quiero que reflexionemos sobre cómo es que nos va influyendo en hábitos, porque yo creo que en parte son problemas de hábitos en el caso de Estados Unidos, y en el caso de China, pues por ser tan diferente no lo tenemos como una guía, pero es cuestión de ver históricamente cómo ha estado China para ver cuál es su situación actual. Por ejemplo, si nos concentramos en Estados Unidos, ¿cómo es que Estados Unidos influye en sus hábitos para el hábito de la gente, digamos, de México? ¿Cómo es que logra influir en los hábitos de los mexicanos? ¿Qué me pueden decir? Sobre la importación y exportación. Todo lo que hace Estados Unidos, ¿cómo influencia a México? ¿Qué me dice usted? Sí, Estados Unidos es una dependencia mexicana. Todo lo que exporta Estados Unidos viene a ser el Estado mexicano, por lo tanto no se convierten en proveedores nuestros. Mayor parte de la economía proviene de nuestro país, de México. Para ellos influye en cuestión económica, y para nosotros influye en cuestión de bienestar. Ya sea que en el caso de Texas dependemos del gas, ¿no? A veces también dependemos de ciertas partes de automóviles y demás, algo que pueda hacer México, pero por decisiones impropias, pues dependemos de ellos. Ok, gracias, Javier. ¿Qué dicen los demás? Les lanzaría otra pregunta. En el caso de Estados Unidos,
vemos que ellos gastan mucho. Y tal vez en el caso particular de Nuevo León podemos ver un patrón muy similar. ¿Qué hace una persona, digamos, de Nuevo León cuando tiene cambio de empleo y tiene un ingreso mayor? ¿Qué es lo que hace usualmente? Podríamos hablar del mexicano promedio, pero el caso más real que tenemos es el caso de Nuevo León. ¿Qué hace alguien de Nuevo León cuando tiene un mejor empleo? Gasta más. Gasta más, tal vez compra cosas más de marca. Comienza con algunos artículos, pero luego eso lo va posicionando en un nivel diferente y quiere gastar más en todo. A lo mejor si cuando no tenía tanto ingreso pensaba en un carro, pues yo creo que pensaría en una marca o incluso que no fuese nuevo. Pero si tiene un ingreso mayor, pues tal vez ya cambia de opinión en lo que va a comprar. Es muy sencillo, no sé si a ustedes les ha tocado, pero yo a lo mejor quiero comprarme unos zapatos cuando no tengo el dinero, cuando no tengo el ingreso para hacerlo y comprarlo inmediatamente. Yo puedo revisar muchos modelos y tiendas y seguramente de acuerdo a mi circunstancia actual de vida, de situación económica, yo elijo un par de zapatos. Pero una vez que yo tengo el dinero y los voy a comprar, termino no comprando los que había elegido antes. Muy probablemente elija otros que quizás sean más caros, que sean, porque satisface ahora mi nuevo estatus económico. Bueno, ese tipo de situaciones se ven influenciadas por las redes. ¿Qué vemos desde hace tiempo en Facebook? ¿Qué es lo que está haciendo en Facebook realmente la gente? ¿Qué hace la gente? ¿Qué es lo que publica en Facebook? En sí publica lo que es, sí es su vida, pero pues también muestra de lo que pues ha mejorado en ocasiones. Depende de la gente. Muestra de lo que ha mejorado, pero mucho de ello es muestra que puede comprar, que puede consumir. Y no significa que sea su modo habitual, porque solamente publica cuando va a un restaurante, cuando va a una tienda, cuando va de viaje, pero la vida cotidiana no es de que se la pasa de viajes. La vida cotidiana no es de que se la pasa en los restaurantes todos los días o cada semana. La vida no es de que se la pasa en las plazas comerciales todos los días. Esos son algunos casos, pero eso es lo que nos queda dentro de la mente. La gente muestra mucho de lo que disfruta, de lo que puede tener, aunque sea momentáneamente, como si ese fuera su vida habitual. Entonces nos muestra una cara diferente. Podríamos positivamente decir que nos muestra su mejor cara, pero realmente es una cara ficticia, porque la persona no es así, solamente son algunos rasgos. Y eso lo vemos todavía más fuerte en redes también como Instagram. ¿Qué vemos en Instagram? También vemos algo todavía aumentado de ese tipo de situaciones. ¿Alguien le gusta Instagram? No estoy en contra, pero no sé si quieren comentar sobre Facebook e Instagram con respecto a los patrones y los hábitos que de alguna manera pues tiene que ver con el comportamiento de Estados Unidos. ¿Por qué digo de Estados Unidos? Porque nos acaba de comentar ahorita su compañera lo que hace ellos, ese país. Gasta mucho. Cuando se siente en una situación mejor, gasta mucho. ¿Y qué es lo que hace para poder gastar? Pues necesita dinero. ¿De dónde saca el dinero? Bueno, pues en principio, produce más dólares para que la gente pueda gastar más y poder prestar más. Pero ya hemos visto en alguna ocasión que la cantidad de moneda que puede producir un país no es libre, o sea, no puede producir toda la cantidad de dinero que quiera. Necesita tener un respaldo de su moneda dentro de lo que se llama el encaje legal. Entonces, si tiene que producir más dólares para poder crear esa sensación de bienestar, de prestar, ¿cómo le haría para poder cubrir el encaje legal? Si realmente, si ya tiene una base de dólares y la quiere incrementar, necesita tener más respaldo en metales, por ejemplo, para poder emitir más billetes. ¿De dónde va a salir esos recursos de su respaldo económico del encaje legal? ¿De dónde creen que va a salir?
pues sale de su popularidad porque sabe que el dólar es tan famoso que como quiera la gente va a seguir adquiriéndolos, aunque no tenga el respaldo en manera física. Pero le recuerdo que, vamos a suponer, Estados Unidos, de acuerdo a sus reservas, solamente puede producir 100 billetes de dólar. 100 billetes de dólar, o sea, serían 100 dólares. Y esa es su capacidad. Pero en lugar de 100 billetes, produce 200 dólares, 200 billetes de dólar. Pues obviamente va a necesitar el doble de recursos como respaldo para poder producir esa cantidad de billetes. ¿De dónde va a salir ese dinero si no lo tenía? Pero lo tiene que tener porque ahora tiene que producir el doble de billetes. ¿De dónde va a sacar ese dinero? O se lo cambio de manera personal. Si usted solamente puede gastar, no sé, 10,000 pesos y de repente quiere gastar 20,000 pesos, ¿de dónde va a sacar los otros 10,000? Pues de Pues tengo que préstamo. recurrir a deuda, ¿no? A deuda. Tiene que utilizar tal vez un préstamo. Tiene que solicitar tal vez usar tarjetas de crédito, pero ese es dinero que no tiene y que está gastando y que de alguna manera lo tiene que suplir y tendrá que ver de qué manera lo cobra. En el caso de Estados Unidos, todo el dinero que tiene que producir y que tiene que respaldar, solamente se me ocurren dos formas que las puede satisfacer esa necesidad. Número uno, pues va a cobrar impuestos, porque los sistemas de gobierno, su medida para tener dinero son los impuestos. Entonces tendrá que mejorar los impuestos de dos maneras. Uno, puede incrementar el porcentaje del impuesto. Número dos, crear nuevos impuestos. Pero eso es para todos los que son compradores dentro de la economía general e interna. Pero hacia el exterior no les va a cobrar impuestos o el impuesto ya está cargado dentro de los productos. ¿Cuál sería otra manera de sacar dinero del exterior para Estados Unidos? ¿De dónde lo podría sacar? Pues sabemos que los demás países le necesitan préstamos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Estados Unidos para darles esos préstamos y tener más dinero? Pues dar interés Le va a para cargar un tener interés una más utilidad. alto, de tal manera que las deudas se van a multiplicar. Tanto, no solamente los préstamos nuevos, va a depender también de que hagan nuevos convenios, porque la primera intención es de que si tú me debes, no sé, 100 millones y yo te cobraba, no sé, el 5%, pues ahora te voy a cobrar el 6%, el 6% de toda la deuda que ya tienes conmigo. Y es otra manera de allegarse a recursos para poder resolver su situación hacia el interior del país y que pueda hacer nuevas inversiones. Recordemos que cuando hablamos de Estados Unidos tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es el gobierno, que tiene sus necesidades que cubrir, y lo otro son todos los empresarios que forman parte de Estados Unidos. Aun cuando están relacionados, pues son cosas completamente distintas. Eso es Estados Unidos. Y bueno, pues de esa manera nos dice que nos afecta a todos los demás, porque a unos les cobra más impuestos o nuevos impuestos y a otros les cobra más tasas de interés. Entonces, cada vez que Estados Unidos quiere gastar más, bueno, pues el que la va a pagar es quien le deba, quien le compra, ¿verdad? En el caso de los impuestos, tal vez no pueda crecer tanto porque necesitaría ser el único productor para poder definir los impuestos. La situación es de que como estamos en un sistema abierto de comercialización, pues el precio de un artículo también depende de un artículo similar que tenga precios similares y es un juego del mercado, de oferta y demanda. Veamos el caso de China. En el caso de China, ¿qué nos dice? Pues nos dice que tiene un problema porque invierte mucho, pero hay poco consumo. ¿Por qué hay poco consumo? Bueno, pues ahí podemos ver dos aspectos. Número uno, dice que no tiene un sistema de pensiones, de seguridad para la gente, para la población. Pero es que imagínense, crear un fondo de pensiones para millones y millones de gente en China.
suena un poco como que imposible de realizar. ¿Cómo yo puedo proteger tantas personas en un país si son muchísimos? Es como en México quererle darle de comer a todo el país que quizás no tienen trabajo. A lo mejor una vez le puede llevar una despensa, pero pensar en que tenga un sistema que mantenga a la población, aunque sea con un mínimo, de manera permanente, es un gasto que nunca se va a recuperar. Y además de que sabemos que a las personas lo funcional no es que le dé comida, sino de que quizás le dé medios para conseguir la comida. ¿Cómo sería? A través de la educación, a través de tener un trabajo. Pero luego los trabajos también se relacionan con lo que tener una educación. Entonces, por ahí va la respuesta. Y en China no lo tienen. Ese es un problema, que son muchísima población como para poder tener un sistema de pensiones o de seguro para todos. Y eso nos mencionaba que pues tiene como problema que como la gente no tiene un sistema de protección de seguro, pues tiene que él mismo, cada persona, si quiere tener una vejez más tranquila, necesita crear su propio fondo de pensión. En México tenemos sistema de pensión, pero es un poco ficticio. ¿Por qué? Bueno, pues número uno, porque el sistema de pensión, aun cuando existe, no es para todos. Es solamente para aquellos que tienen servicio médico de seguro del IMSS o del ISSSTE, por ejemplo. O salvo que tenga algún sistema privado de protección de seguro. Bueno, esa es una cuestión de China. El otro aspecto que tenemos que revisar es, ¿realmente a China le interesa, bueno, para concluir el punto anterior, decíamos como no tienen un sistema de pensiones y tiene que ahorrar, pues obviamente todo lo que ahorra es dinero que no consume y obviamente le faltan esos consumos al interior del país. Porcentualmente, pues es un valor alto. El otro aspecto que seguramente influye en la cuestión de los hábitos y de la política tanto de gobierno como de las empresas es que recordemos que como son muchísimos millones de chinos, ¿cuál sería una preocupación número uno o un deseo de China si tiene tantos millones de personas? ¿Qué creen que querría hacer China? ¿Sí me escuchan? Bajar su población por esos mismos problemas. Maestro. Pues quiere reducir la población. Incluso tuve un pensamiento maquiavélico ahora con lo de la pandemia. Porque ¿dónde comenzó China? Perdón, ¿dónde comenzó la enfermedad del COVID? En China. ¿Es cierto? Sí. Y se me ocurrió pensar, no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero se me ocurre pensar, ¿qué tal si China, como una manera de reducir la población, lanza un virus, crea un virus? ¿Qué va a pasar? Pues se van a enfermar muchísima gente y mucha de esa gente tal vez vaya a morir. ¿Eso realmente le preocuparía o le afectaría realmente a China, al gobierno de China, que muera gente en China? ¿Creen que le sea importante para China el que muera gente de ellos mismos, para el gobierno? Mientras que, bueno, aunque suene feo, si es la gente joven, pues sí le afectaría por temas de lo que son edades promedio, pero si es la gente más vulnerable o la que tiene más edad, pues ya no les afectaría tanto por el tiempo que ya no pueden estar trabajando. Y observen que curiosamente, ¿a quién afecta más lo del COVID? A la gente mayor. A la gente mayor. Entonces, ¿eso le beneficiaría a China que fallezca mucha gente mayor? Pues sí. Sí, ¿verdad? Porque resuelve dos problemas. Número uno, ya no tiene tanto la presión de los seguros de vida, los seguros, los programas para proteger a las personas en incapacidad o ya mayores. Ya no podría crear un programa, pero ya no sería tan caro porque no tiene tanta gente que entre los programas de pensión.
Y número dos, tendría menos gente a la cual atender de servicio. Y si le queda mucha gente productiva, la gente productiva es la que más consume. Si no, revisemos en la familia. ¿Quiénes son los que más gastan dentro de una familia? Los niños, los jóvenes o los adultos y los adultos mayores. ¿Quiénes gastan más? Pues los adultos y los jóvenes. Los adultos y los jóvenes, exactamente. Pero tiene la ventaja que esas personas que son las que más gastan, si tenemos mucha gente joven, esa gente trabaja, esa gente consume y todos felices. Si no tuviéramos tantos personas mayores. Entonces, esas han sido mis últimas reflexiones de que por qué salió de China, ¿verdad? Ahora, ¿en qué le beneficiaría que el virus se esparciera en otros países? Vos también pararías la competencia en sí. Uno sería la competencia, pero nos tiene que venir a la mente otro factor que no hemos mencionado. Si una persona se enferma, ¿qué necesita? Pues una cura. Medicina. Necesita medicinas, necesita productos del sector salud, ¿están de acuerdo? ¿Y Sí. quiénes son uno de los millonarios que existen dentro del mercado internacional? Pues es la industria farmacéutica. Seguramente cuando en China aparece el COVID, seguramente vamos a suponer que no fueron los causantes, que yo tendría mis dudas. Pues sí tendrían claro que es un experimento natural, o sea, con personas que nos permite no imaginarnos, sino en la realidad que todo lo que se necesita. ¿Se imaginan los chinos produciendo cubrebocas para todos los chinos? ¿Cuánto dinero saldría? Muchísimo. Bueno, ¿y qué tal si en lugar de vendemos cubrebocas y otros productos a todo el mundo? ¿No sería un negocio muy bueno? Seguramente. Entonces, pues los gobiernos, a pesar de que de repente quieren parecerse como que buenos, lamentablemente lo vemos directamente por la política. No podemos hablar tanto, tendríamos que estudiarlo sobre la política de Estados Unidos, de cómo son las situaciones de política en Estados Unidos, cómo es en China y en otros países. Pero podemos irnos por la cuestión de México, porque ya vimos que uno de los problemas de la balanza de pagos es que de repente las importaciones, las entradas y las salidas no coinciden. ¿Y cuál era el problema de que las entradas y las salidas no coincidían? ¿Recuerdan cuál era el elemento que provocaba que no fueran iguales? ¿Quién recuerda por qué no eran iguales esos dos columnas, las entradas y las salidas? Y podríamos hablar de lo que se registra por parte de importaciones y lo de exportaciones. ¿Por qué en las cuentas, en el balance no coinciden? Y que fue necesario poner un elemento que permita que cuadren. Ya no lo vimos en otro tema. Pero un elemento, si no lo recuerdan, era la cuestión de que no se registran todos los movimientos. A lo mejor yo puedo registrar todo lo que se importa, ¿sí? ¿Por qué me interesa registrar todo lo que se importa? Pues porque es una manera de justificar el dinero que se tiene, que se va a registrar en gastos, ¿sí? Pero en exportaciones no me conviene. ¿Por qué no me conviene? Porque si yo exporto, tengo ingresos. Y si tengo ingresos, tengo que pagar impuestos. Las empresas de México y del mundo, ¿creen que registren todos los ingresos que tienen? No creo. No. Entonces, si no registran todo lo de exportaciones e importaciones lo que sería en un balance, pues no va a coincidir. Entonces, la única manera, pues, es meterle un factor para que coincida. Todo aquello que no está registrado o diferentes causas, y con eso lo cuadramos.
pero eso es muy difícil de que ocurra porque tenemos otros hábitos que complican también la situación. Vemos que hay corrupción. Vemos que no tenemos hábito de ahorro. Vemos que no tenemos capacidad en general, la mayoría, no hay de crear empresas, de ser emprendedor. Entonces, si llegamos a crecer en algunas personas, en algunos estados, en algunas empresas, no es una tendencia general, es una característica de algunos, que si sumamos los que crecen mucho con los que casi no crecen nada o crecen muy poco, el promedio es que crecemos muy lentamente. Y que además tenemos hábitos que nos hacen mostrar una cara cuando en realidad la situación es otra. O sea, queremos mostrar que somos como que tenemos mucho auge, ¿verdad? Por todo lo que consumimos, que ve la gente, que ven los demás, pero que no es verdad, porque no está sustentado en un respaldo. Y ese es un ejemplo claro de lo que hace Estados Unidos. El asunto es que de los casos que más revisamos, que fue Estados Unidos y China, no tomamos lo peor, sino que tomamos lo mejor. Que podamos revisar qué sería positivo para México de lo que hace Estados Unidos y de lo que hace que no nos lleva a nada bueno, tratemos de evitarlo. Tenemos el otro caso de China, que ahorita no tiene tantos seguidores, ¿verdad? Pero muy pronto lo tendrá. Pero tenemos que concentrarnos muy bien cuál es el secreto del éxito, cuáles son los hábitos, cuáles son las acciones que realiza China que realmente benefician y no tomar lo negativo. Lo negativo a veces es lo más fácil de tener como propio, pero no debemos de guiarnos por la inercia. Tenemos que dejarnos llevar por la inteligencia. ¿Qué es lo que más nos conviene? A lo mejor no es fácil, pero es lo que nos puede sacar adelante a nivel internacional. Un último comentario, muchachos, para cerrarlo y comenzar con otra materia. ¿Alguien quiere hacer un comentario de todo lo que hemos expuesto? Tenemos aquí a Marlene, tenemos a Diego, tenemos a Alex, tenemos a Payán, tenemos a Otilia, tenemos a Aurora, tenemos a Daniela, a Marta, a Lucero, tenemos muchos, tenemos a Kenny. Ya algunos de ustedes han hecho algún comentario, pero me gustaría que hicieran un comentario final. Algunos de ustedes, digamos unos 2 o 3. ¿Quién quiere hacer el último comentario? Sobre todo que aprendamos en ese tipo de temas que nos pueden ser útiles a nivel internacional, en el caso particular de México. Ya no pensando como de manera individual, sino como país. Porque lo que tenemos que revisar es nuestra posición, nuestra actitud, nuestras tendencias, nuestras políticas, pero a nivel de México. Que eso es lo que podemos defender y promover para que a México le vaya bien, a las empresas donde colaboremos les vaya bien y a nosotros como personas también nos vaya muy bien. ¿Comentarios? Bueno, entonces vamos a obligarlos, a motivarlos a que hablen. Vamos a pedirles su asistencia, a ver si así hablan. Y si no, pues ya no, de momento no podemos hacer más. Hoy es martes 23. Díaz Cortés. Pues, profe, también de que, A ver si dígame si le escucho. pues, por seguir tendencias o por algunas razones de nuestra sociedad actual, estamos siguiendo un camino demasiado consumista y no nos estamos dando cuenta que por el mismo consumismo estamos ahora sí quedando México en bandeja de plata pues a Estados Unidos para poder seguirle sus tendencias de consumo. Así que pues necesitamos recapacitar y ver lo que es importante realmente para nuestra familia y para México y ver de qué manera podemos tener una vida confortable, pero
para tener una vida confortable teniendo un poco de patriotismo, porque siento que no tenemos nada de patriotismo y por lo mismo es por lo que estamos regalando a todos nuestros recursos. Muy bien, Kenia, muchas gracias. ¿Hay algún otro comentario? Sí. ¿No hay comentarios? Ok. Entonces ya le ponemos asistencia o ya tuvo comentario Kenny. Vamos a ver si existe. Caroline, ya no la hemos visto. Habrá que ver qué sucede con ella. Kevin. Presente, profe, aquí ando. Diana Gandarilla. Daniela González. Presente. Otilia. No está. Jessica no está. Flora. No está. Erwin. Tampoco. Aurora. No está. Marlene. Tampoco. Lucero. Tampoco. Ah, sí está. Presente, maestro. Ok. Lucero. Jan. No está. Profe, ¿Quién habla? profe, Sí, le escucho. ¿Quién habla? Len, sí estoy, profe, lo que no ha funcionado. Algo dijo Marlene. No Está le escuché, fallando pero. el internet. Dijo que sí está, profe, pero que le está fallando su internet. Ok, gracias. Jan se encuentra. No está. Payan se encuentra. Creo que también tiene problemas. Sí, profe, aquí estoy. Ok, Diego. Presente. Ahí está Diego.